Constantino Sí. en Milán se junta con con su par de Oriente, Bueno, firman el edicto firmaron y empieza una etapa distinta para la Iglesia. Leyes distintas, Sí, como ya mencioné, para con el clero, con los Sí. obispos, el día domingo, ya empieza a humanizar a la gente, prohibiendo arrojar víctimas a a las las fieras, se suprime la crucifixión, se suprime la crucifixión. ¿sí? Y con eso la cruz pasa a ser usada como símbolo de la fe cristiana. Bien, Los gladiadores los suprimirá el emperador Honorio el año 404. Ahí vendrá. 100 años después. Sí, casi. sí, sí. Definitivo será, ¿no? La Iglesia prohibía eclesiásticamente nada de andar con escuelas de gladiadores, prácticas, porque había que aprender a manejarse para no ser degollado en el primer momento. Sí, sí. Y bueno, la Iglesia lo prohibió. Si estás en eso, no te bautizas, se acabó. Lo que pasa es que, yendo a la vida concreta de las personas, en aquella época una persona era o bien soldado, o agricultor, o no sé qué más, Y en la administración. en la administración pública, Sí. o artesano, o herrero, Sí, sí, o carpintero, pero no había muchas, la mayoría eran soldados. Y Tenían que manejar la espada, Y sí, ir a la guerra, manejar semejante territorio claro. y manejarlo bien, porque Roma, quierase o no, aseguraba, mantenía la seguridad en el imperio, con sus caminos, con las postas, cada 30 kilómetros, con guarniciones militares. Claro. Y pasaba alguna cosa, bueno, ahí se empezaba a repartir. Si hiciste poco, látigo. Si hiciste algo más, bueno, de ahí se encadenaba trabajo forzado y luego venía la pena capital. Sí, sí, era una sociedad muy cruel, no sé llamarla cruel, pero era muy dura, Muy dura. muy dura. Así funcionaba. Funcionaba así durante muchos siglos. Sí, señor. Funcionó así. Sí, Ahora, señor. uno piensa erróneamente que en esa época la Iglesia gozó de paz. En realidad empezaron unos enormes problemas internos en la Iglesia Y sí. por el tema de las famosas herejías Ahora vamos del a- arrianismo Sí, y sí. etcétera, que fue tremendo. Ahora eso. vamos a venir a eso, ¿no? Perdón. Nunca esto- tuvo paz la Iglesia, creo. ¿Cómo? La Iglesia nunca tuvo paz. No, exacto. Nunca. Exacto, nunca tuvo paz, eso es cierto, ¿no? El paso a paso, entonces vemos que prohibió señalar en la cara a los esclavos Ah, con hierro caliente. Bueno, decía, no hay que arruinar la imagen que ha puesto Dios. no arruinar la imagen de Dios. Claro, lo hizo a su imagen y semejanza al hombre, aunque... O sea, estaba reconociendo la humanidad del esclavo, y sí, sí, lo sí. cual ya era un avance en relación al pasado también. Sí, señor. Sí, Aunque señor. quizá en ese momento él no podía suprimir la esclavitud. Y era todo un sistema. Claro, un sistema. El apóstol Pablo, con su carta a Onésimo, Sí, 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 sí. que es sí. una joyita esa Sí, carta, sí, sí, carta sí. es corta, Sí, sí. pero reconoce la esclavitud, pero exigiendo que sea humana. Que son hermanos, dice Sí, él. exactamente. Que ya entre el Onésimo y su esclavo, no me acuerdo cómo se Sí, llamaba, sí, sí. ahora son hermanos en Cristo. dice. Exactamente. Muy interesante. Y después la igualdad, dice Pablo también, no hay judío ni bárbaro, escita o no sé qué, hombre o mujer, todos son hermanos en Cristo. Claro. Decir que la mujer era igual a los hombres en muchas civilizaciones todavía hoy no se acepta. Pero Claro. en aquel tiempo era algo... Eso es algo que muchas veces el feminismo se olvida. El feminismo se olvida del aporte que trajo el cristianismo en este sentido. La dignidad de la mujer en el cristianismo es elevadísima, empezando por la Madre de Dios, obviamente, ¿no? Y el feminismo
no reconoce el papel, el rol que tiene la mujer en la creación. Está hecha para que sea madre y digamos, la maternidad es lo más ilustre en la vida de una mujer, que por ahí algunas no pueden hacerlo o renuncian para ser madres de otro modo. La Madre Teresa. Sí, Ella entiendo. no tuvo Sí, hijos, pero fue la madre de miles de Sí. gente pobre, abandonada. Sí, igual que la paternidad en el hombre es lo más importante, ser padre. Una casa sin la autoridad del padre, claro. no anda. Pero bueno, todo eso es interesante, es un siglo que hay que estudiar, el siglo IV. Hay grandes hombres, creo, en la iglesia y grandes padres de la iglesia. Sí. Se va Tremendos, introduciendo figuras todo extraordinarias. eso. Muy bien. Entonces, un contacto que la iglesia tuvo es con las diversas culturas con que le tocó geográficamente encontrarse, con la cultura semita en Siria y en lo que es era Mesopotamia, hoy es Irak, incluso con la cultura india en el estado de Kerala, oeste de la India. Él venía de un ambiente judaico y se encontró con eso. Y en todo el Mediterráneo la cultura helénica, que era lo más elevado en cuanto al pensamiento y a la ciencia. Roma tenía su cultura también, era más primitiva y sencilla que la griega, pero tenía su cultura. Bueno, la iglesia entra en contacto con todo esto. ¿Y cómo hacerse entender? Bueno, aceptaron nociones, conceptos de estas culturas, sobre todo la filosofía griega se imponía. Muy bien. Y así, en la filosofía griega, en que los grandes pensadores descubrían que había una razón que dominaba el mundo, que todo esto tenía su orden, su razón de ser, sus objetivos, entonces creían, los grandes filósofos eran monoteístas. Claro. Había un principio de existencia, como decía Aristóteles, el primer motor inmóvil. Sí, la causa encausada. Sí. Y causa incausada, que hacía funcionar todo esto. Y encontraron que en la formación del mundo los filósofos proponían un ser intermedio, el demiurgo. El demiurgo, claro. Sí, que no era Dios, no era criatura. Platón habla de él, creo. Platón habla de él. Sí. Y esto lo hacen coincidir con el Verbo encarnado. Con Cristo. Claro. En Alejandría, que era probablemente el mayor centro cultural de aquel tiempo, por su famosa biblioteca que reunía a la gente de estudios, y allí un sacerdote muy celoso realmente, muy buen sacerdote, muy instruido, el famoso Arrio, enseñaba que el Verbo encarnado era ese ser intermedio. O sea, él lee el Evangelio aplicándole las categorías platónicas. Sí, tranquilamente. Claro, y ahí se equivoca. Y sí. Justamente Alejandría era un centro del platonismo. Claro, del platonismo. Antioquía, por ejemplo, en Siria, era aristotélica. Pero lo aristotélico es la ciencia objetiva. Sí, lo concreto. Sí. Adecuación de la mente a las cosas. Sí, chao. En cambio, en Alejandría se podía navegar como si fuese un internet de aquellos tiempos, ¿no? Con esas ideas eternas en Dios. Entonces Arrio dice que Cristo es
no es la segunda persona de la Santísima Trinidad, como dice la teología católica, sino que es el demiurgo platónico que se hace visible en el hombre Jesús. Sí, sí. Claro, esa es la famosa herejía de Arrio, Sí, sí. que fue muy, muy popular en aquella época. Y eso le gustaba a todo el mundo. Porque, ¿cómo racionalizar la fe? Ahí está. E incluso él editó su catecismo, Sí. la Talía, que la gente aprendía de memoria. Ah. Y tenía el concepto del demiurgo, el intermediario. Muy bien. Era un hombre de vida ejemplar. Sí. Incluso era una estatua de belleza. Mire Él, usted, sí. ¿no? Con su barba asceta, flaco, con su hablar lento, pausado. Esos son los peores. Claro. Bien. Y el obispo Alejandro, Porque digo, son los peores porque tienen toda la imagen de la piedad. sí, Y en el fondo pero que a veces son herejes. que a veces no hay piedad. Claro, hay una piedad quizá exterior, ascetismo, qué sé Sí. yo, pero tienen la cabeza... Sí, simplemente que el organismo no asimila todo lo que come. Claro, En exactamente. cambio, otro pobre puede comer bien menos, pero engorda. Ah.